Bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Me encontraba en esta semana una frase en el internet que me gustó mucho y te la quiero compartir. Decía así: si la vida es un ciclo infinito de platos sucios y ropa por lavar, entonces también es un ciclo infinito de comidas caseras y ropa limpia y cómoda. Sabes, muchas veces tú y yo podemos llegar a sentir que la rutina nos consume, que nuestros días en realidad no traen nada distinto al día anterior. Lavar platos, poner la lavadora, recoger juguetes. Parece que la rutina nunca termina. Pero si lo vemos con otros ojos, cada plato sucio es señal de una comida compartida. Señal de que ese día tuvimos provisión económica para comer. Cada prenda sucia habla de una vida activa y cada tarea doméstica es un recordatorio de que estamos cuidando nuestro hogar y a quienes amamos. La vida cotidiana puede parecer repetitiva, pero dentro de ese ciclo hay belleza, cuidado y pequeños momentos de amor que se renuevan cada día. Quiero mostrarles estas bonitas agarraderas de cocina que me estuvo tejiendo mi suegra. Quedé encantada con el diseño y con el color. Creo que la mejor decoración que podemos tener en casa no son aquellas cosas costosas, sino las que llevan el corazón de otra persona. Buen día, familia hermosa, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana. Oigan, yo estoy por aquí ya empezando a arreglar aquí estos arreglitos florales. Les voy a poner un poquito de agua con su poquito de cloro, como les comenté en el video anterior, pero quería aprovechar este espacio para platicar un poquito con ustedes. Saben, justo ahora nos encontramos bien hablando económicamente, pero no puedo negarles que hubieron momentos en nuestra vida en donde comprar flores semanales era algo que se salía de nuestro presupuesto. Disculpen si escuchan un poquito de ruido, es que mi esposo está trabajando la carpintería y bueno, hay máquinas funcionando el día de hoy en casa. Pero brevemente les cuento que como todo matrimonio y familia hemos pasado por momentos muy buenos económicamente, o sea, muy buenos, donde hemos tenido la oportunidad de viajar, de llevar una vida muy tranquila, ¿no? Y también hemos pasado por momentos muy difíciles en donde estás bastante ajustado económicamente, ¿no? En esos momentos donde estábamos como muy ajustados económicamente, yo seguía amando poner flores naturales en la mesa, ¿no? Pero en esa temporada era imposible, o sea, era mis 30 pesos de mi racimo de flores o mi kilo de jitomates, ¿no? Entonces, cuando pasas por etapas así en la vida, ¿sabes? Uno no está pensando en comprar flores naturales para la mesa o para decoración, sino estás pensando en si vas a comer en esa semana, ¿no? Y bueno, quizá algunos de ustedes se estén preguntando como por qué les estoy platicando esto. Se los cuento porque cuando yo pasé por esa etapa, yo me aferraba a poder seguir embelleciendo mi hogar. Embellecer una casa no siempre tiene que ver con bienes materiales. A veces no podremos tener muchos lujos para decorar el hogar o estarla decorando por temporadas, pero el hecho de quizá no estar como muy abundantes económicamente, creo que no es un pretexto justificante como para abandonar nuestra casa. Cuando pasé por esa etapa en mi vida en donde era mi racimo de flores semanal o mi kilo de jitomates, yo compraba estas flores que ahorita les voy a enseñar.
Estas que se llaman siempre vivas, que no solamente son hermosas visualmente y las encuentras en diferentes colores, sino que también te duran mucho. Después de que ya terminó como su tiempo de vida, por así decir, las puedes secar y siguen permaneciendo bonitas hasta por un año. Entonces yo empezaba a armar mi arreglo floral con este tipo de plantas y también utilizaba esta plantita que se llama teléfono. Y mi mesa siempre se vio bonita, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Mi esposo se dispuso en esta semana a cambiar el cortinero de la casa. Dice que el que estaba ya no le gustaba del todo. Y últimamente traemos un gusto especial por la madera en tono claro. Entonces hemos ido haciendo algunas modificaciones aquí en la casa poco a poquito. Y aprovechando que esta semana no tenía mucho trabajo y tenía tiempo para trabajar en algunos asuntos de la casa, pues bueno, él se puso manos a la obra. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó al final y ustedes me dicen qué les parece. Vean nada más qué bonitos le quedaron los cortineros. Últimamente mi esposo y yo hemos sentido que la madera clara le da a la casa un toque más cálido. En un rato más los vamos a poner. Familia hermosa, y acompáñenme en esta tarde con frío aquí en el pueblo a hacer unas costillas de cerdo en adobo con su arrocito. También voy a hacer unas papas con crema y la bebida típica de Chiapas, el pozol de cacao. Yo les voy a ir compartiendo el paso a paso por si ustedes también lo quieren llevar a cabo en casa para su familia. Así que bueno, vámonos a cocinar porque ahora sí ya voy un poquito tarde. Vámonos a cocinar. Ya tengo cocidas las costillas de cerdo. Las cocí en la Instant Pot. Les voy a dejar aquí en pantalla todos los ingredientes y también el tiempo de cocción. Ya después de que están cocidas, vamos a sellar las costillas con un poquito de manteca de cerdo. Vamos a empezar a preparar el adobo de nuestras costillitas. Cada ingrediente le va a dar ese toque y sabor delicioso a este platillo. Casi siempre recibo muchos comentarios de que cocino muy condimentado. Pero por si no lo saben, familia preciosa, aquí en México se come así. Se come condimentado. Pero les aseguro que cada platillo lleva sabor a hogar. Yo decidí no colar el adobo, pero si tú quieres colarlo, te aconsejo que agregues un poquito más del caldo de la cocción para que tu adobo no quede muy espeso y colarlo sea más fácil. Vamos a hacer este arroz a la jardinera con un poquito de elote y de chícharos enlatados.
También le puedes agregar un poco de zanahoria, solamente que la verdad ya era un poquito tarde y no me dio tiempo de picarla. Pero si tú puedes agregarlo, te va a quedar muy rico. Les traigo el complemento perfecto para esta comida, unas papas a la crema que cocí en la Instant Pot. Les voy a dejar aquí en pantalla el tiempo de cocción. Cocí 5 papas, ya las tengo hervidas y peladas. Las vamos a partir en cuadritos o en 4 partes. Le vamos a poner media barrita de mantequilla Gloria al sartén. Y vamos a poner nuestras papas a cocinar con los siguientes ingredientes que les voy a mostrar. Le vamos a agregar un poquito de leche, un poco de crema. Yo estoy utilizando de la crema Chiapas que te venden aquí en el mercado. Pero si tú no puedes conseguir este tipo de crema, también puedes ponerle media crema. Le vamos a poner un poco de pimienta negra y un poquito de sal. Suelo escribir en una libreta mis nuevos descubrimientos en la cocina. Quizá, solo si Dios lo permite, podré dejarle un recetario a mis hijos y a mis futuros nietos. Tal y como mi abuela lo ha hecho conmigo, llevo plasmadas sus recetas en esta libreta. Cuando ella no esté más en esta tierra, su amor seguirá hablándome en cada receta que ella ha dejado. Señor, gracias por esta rica comida que no pasa nada porque es un pajarito muy bonito. También quiero que cuides a mi papá y también que me cuides a mí. Y gracias por la comida que tú nos diste. Amén. ¿Rico? Riquísimo. No. ¿Están ricas las papitas? Sí, son ricos. Ya pusimos los cortineros y cambié las cortinas también, porque sentí que hacían un bonito contraste con estas. Siento que solamente con el cambio de los cortineros la casa se siente mucho más iluminada. La verdad es que mi esposo tiene un gran talento con la madera, la carpintería, y nos ahorramos muchísimo dinero solamente con el hecho de que él trabaje esto. Si quizás se han estado preguntando cómo sigo de mis problemas de ciática, les platico brevemente, familia, que llevo varias semanas sin dolor desde que implementé el ejercicio en mi rutina. Y no les voy a negar, me ha costado mucho incorporar este nuevo hábito a mi vida.
pero intento verlo cada día como algo necesario y algo vital para poder hacer las cosas que me importan en esta vida. Porque cuidar de ti es una manera también de demostrar el amor a tu familia, el amor a las personas que te rodean. Si tú no estás bien, nada lo estará. Le pedí de favor a mi esposo si me podía hacer una repisa para colgar las agarraderas que me dio mi suegra y vean qué bonita quedó. Ahorita van a acompañarme a decorarla. Y acompáñenme en esta noche a hacer unos panquecitos con nuez para cenar. El procedimiento es el mismo que seguimos con los panquecitos con chispas de chocolate que les compartí como en 2 videos atrás. Solo que en esta ocasión me voy a ayudar de mi batidora de pedestal porque quiero espumar un poco más el huevo con el azúcar. Si tú tienes una batidora manual, puedes utilizar esa. Y si no, puedes hacerlo perfectamente con un globo normal. Ya que tenemos el huevo y el azúcar, vamos a agregarle la mantequilla, también yogur griego sin azúcar, un poco de aceite, 2 tapitas de vainilla y le vamos a agregar también media cucharadita de canela molida. Ya cerní la harina, el polvo para hornear y una pizca de sal y lo vamos a ir agregando poco a poco al bowl y vamos a mezclar, recordemos, sin sobrebatir la mezcla, ya que estos panquecitos no necesita que estemos revolviendo demasiado, solamente incorporar los ingredientes y con eso será suficiente. ¿Saben, familia? Durante mucho tiempo tuve miedo de intentar cosas nuevas. Y no porque no quisiera crecer, sino porque el miedo a fallar me paralizaba. Me preocupaba no hacerlo perfecto, decepcionar a otros o a mí misma. Pero estoy aprendiendo poco a poco que fallar no es el final, sino es parte del camino. Que equivocarme no me hace menos, sino más valiente por haberlo intentado. Y si tú también estás enfrentando ese miedo, quiero decirte que no estás solo. Podemos avanzar con miedo.
pero sin dejar que el miedo decida por nosotros. ¿Cómo sabrás si eres realmente bueno en algo si nunca lo intentas? Said that you felt lost 100 times before, going in circles on a one-way street, running till your feet get sore. Well, I guess you haven't heard, you can get around no more. Things are about to get much better, so I wanna make this forever. I wanna make this forever. Ya que nuestro horno precalentó bien, vamos a meter nuestros panquecitos al horno y los vamos a hornear a 180 grados. No vamos a abrir el horno los primeros 20 minutos. Después de los 20 minutos ya puedes empezar a revisar si ya están listos. Aproximadamente te llevará entre 30, a lo mucho 35 minutos en estar listos. No soy experta en la repostería, pero por hoy me siento muy orgullosa y muy satisfecha de mis pequeños avances. Familia preciosa, les agradezco mucho que hayan venido nuevamente a visitarnos. Deseo de todo corazón que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Los quiero mucho.